Buenos días, buenas tardes. Buenos días en Argentina, buenas tardes aquí en Cataluña. Bienvenidos y bienvenidas a este webinar en el que queremos dar el punto de partida a una misión que desde Biocat y con el apoyo de la Generalitat de Cataluña y con el inestimable apoyo de la Cámara Argentina de Biotecnología queremos organizar para un evento que tiene lugar a finales de este año y por lo tanto estamos trabajando con tiempo suficiente para poder informaros y para poder generar todas las conexiones necesarias para que sea esta misión un éxito. Me acompañan aquí queridos amigos y gente que seguramente conoceréis tal vez también vosotros. En primer lugar, me gustaría dar la bienvenida y presentaros a Josep Vives. Él es el delegado de la Generalitat de Cataluña en el Cono Sur y está también completamente implicado en el éxito de esta misión. Gracias, Josep. Y a continuación también querré que os dirija unas palabras. Sebastián Bagó, él es el presidente de la Cámara Argentina de Biotecnología. Ellos dos os darán la bienvenida a este evento y os contarán un poquito más de su rol y de su misión aquí. Gracias. Josep, por favor. Sí, hola. Buenos días a todo el mundo, en primer lugar, y buenas tardes, por supuesto. Muchas gracias por participar en este webinar. La verdad es que para la Delegación de Gobierno de la Generalitat de Cataluña en el Cono Sur, poder participar en este webinar, pero sobre todo poder participar en esta misión del Biocat a finales de año en Mar del Plata, con motivo de BioArgentina, la verdad es que es un placer enorme y además da mucho sentido a todo nuestro trabajo desde el Gobierno de la Generalitat de Cataluña por lo que hace a su acción exterior. De hecho, cuando la casualidad casi nos llevó a hablar de este webinar, ¿no? Y del proyecto del Biocat y del proyecto de BioArgentina para este año, de esta bioregión desde la Generalitat de Cataluña, la verdad es que nosotros, de alguna manera y en paralelo, estábamos en camino, porque el hecho de estar aquí en el territorio nos ha permitido ir conociendo realidades distintas, conociendo empresas, conociendo también el ámbito docente y de investigación, que es potentísimo en la Argentina. Eso ustedes lo saben mucho mejor que yo. De manera que nosotros estábamos en camino conociendo y descubriendo algo que seguramente desde el Biocat ya conocían a través de la Cámara Argentina de Biotecnología, que es que el sector de la biotecnología en Argentina es estratégico, es muy importante, tanto por la calidad como por la cantidad, pero por todo este ecosistema, que es un ecosistema además muy complejo. De hecho, antes de este webinar y en las semanas inmediatamente anteriores hemos tenido la ocasión de poder visitar distintas universidades, centros de investigación, de hablar con empresas y hemos ratificado completamente no solo la sensación, sino que hemos ratificado todos esos indicios que habíamos ido completando en nuestro trayecto aquí en el territorio. Nuestro papel como delegación del Gobierno de la Generalitat de Cataluña aquí claramente es de apoyo. Nosotros, evidentemente, no somos especialistas ni pretendemos serlo, pero sí queremos ser un apoyo y ser, de alguna manera, un anclaje para el Biocat y desde Cataluña para Argentina, pero también para todo el ecosistema argentino desde Argentina para Cataluña. Esta es nuestra misión y también nuestra misión es ir identificando posibles partners y posibles iniciativas, sean empresariales o sean docentes, que puedan incorporarse en este camino hasta la misión que vamos a llevar a cabo a finales de este año, que será, entiendo, en el mes de noviembre de este año 2024. Tengo que decir que, repito, estamos a vuestra plena disposición. De hecho, mi intervención es muy corta, pero solo para que sepáis, estamos en el barrio de Belgrano, aquí en Buenos Aires, en la zona de las embajadas. Tendréis nuestros datos a mano. Dirigiros a mí personalmente en el momento en que queráis. Podéis venir a visitarnos. Vamos a trasladarnos donde sea para poder hablar con vosotros. Es decir, queremos ser muy dinámicos y muy activos a la hora de promover esta misión, porque para nosotros es muy importante. De hecho, este año el Gobierno de la Generalitat de Cataluña hizo algo que era importante a nivel de acción exterior, que fue pedirnos a las 21 delegaciones que tenemos en todo el mundo y que cubrimos 72 países, cuáles eran aquellos proyectos que podían ser estratégicos para cada uno de los departamentos del Gobierno de la Generalitat. Y en el caso de lo que era el Departamento de Salud, resultó que el proyecto que nos propusieron fue este. Y nosotros lo acogimos absolutamente, le dimos el apoyo inmediatamente, también desde el punto de vista presupuestario, porque nos pareció que realmente valía mucho la pena y que tenía todo el sentido del mundo. De manera que
ya desde ahora mismo, pero desde antes, porque con algunos de vosotros sí que ya tenemos una relación más o menos cercana, como es el caso de Germán y Bioluminar, con quien ya tenemos una relación, con que ya hemos hablado, con que ya hemos intentado también desmenuzar un poco su proyecto y ver cómo lo podíamos canalizar de Cataluña a Argentina y de Argentina hacia Cataluña. Pero en cualquier caso, estamos a vuestra plena disposición. Repito, muchísimas gracias por participar y sobre todo espero poderos saludar personalmente muy pronto y obviamente a finales de este año cuando la misión esté aquí sobre el terreno para poderla desarrollar. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Josep, y gracias por las menciones a Biocat. Efectivamente, sabréis un poco más de Biocat y de la Bioregió en una intervención posterior. Y ahora doy paso también a Sebastián para que nos cuente desde la parte argentina su rol también y su bienvenida a esta misión. Bueno, muchas gracias. Buen día a todos. Gracias, Monse. Gracias a los organizadores, Josep. Y gracias a todos los participantes por sumarse a este webinar. Nosotros estamos muy entusiasmados desde la Cámara en participar en este webinar para poder explorar las oportunidades que existen entre Cataluña y Argentina, como mencionaba Josep antes, en todo lo que haga el ámbito de la biotecnología. Yo por mi parte tengo el honor de presidir la Cámara Argentina de Biotecnología y voy a tomarme unos poquitos minutos para contarles un poco y compartirles los aspectos más relevantes de nuestro trabajo, nuestro origen y dónde estamos parados hoy desde la Cámara que agrupa empresas del sector. La Cámara nuestra surge en el año 2011, hacia fines del 2011, con una visión muy clara de tratar de contribuir a una política público-privada que impulse el desarrollo de la biotecnología y el sector biotecnológico en la Argentina. Y desde el principio, desde su creación, hemos logrado integrar todos los eslabones de la cadena de valor que tiene la biotecnología, ya sea de la investigación y el desarrollo, la producción, la comercialización de productos y servicios, así como también la exportación de dichos productos a otros países del mundo. Hoy la Cámara cuenta con 39 empresas establecidas, ya grandes y maduras, 106 startups, de los cuales después Graciela nos va a contar un poco más, que nos llevó a crear un capítulo CAB Startup dentro de la Cámara y 3 aceleradoras de renombre, siendo Gridex la principal de ellas, que ahora les comento un poquito, después lo vamos a ver con más detalle, también la del Litoral y SF500. Bueno, toda esta robusta red entre compañías grandes, startups y aceleradoras o company builder han permitido que se genere un impacto muy significativo dentro de la economía desde la biotecnología y lograr que todas estas compañías de alguna manera comiencen las exportaciones de sus productos y la internacionalización de sus compañías. Las empresas que hoy forman parte de la Cámara abarcan diversos rubros: salud animal, salud humana, forestal, biocombustibles, vegetal, alimenticio. Nos une una disciplina, una plataforma que es la biotecnología y no es una cámara sectorial o una cámara industrial de un sector en particular, sino que todos de alguna manera los que somos parte de esta cámara tenemos en nuestras empresas algún proceso que se basa, se toca, se apoya o se fomenta en base a la biotecnología, con lo cual es una cámara muy especial en ese sentido. Hoy las empresas de la Cámara dedican el 4.6% de todas sus ventas a actividades de investigación y desarrollo y emplean dentro del sector a más de 1.000 científicos, llevándolos del sector académico a el sector privado, cosa que es un gran logro para la Cámara, ya que parte de la motivación de su creación era generar esta vinculación científico-tecnológica con el mundo privado y el mundo comercial. La otra actividad que realiza la Cámara es la de representar a la Argentina en el sector biotecnológico en todo lo que sea conferencias o ferias internacionales y hemos participado ya desde el 2012 en estas ferias
siendo las más importantes la BioUSA, donde tuvimos oportunidad de reunirnos la semana pasada, BioEurope, BioSpain, BioLatam, en fin, en todas las ferias internacionales de primer nivel en base a la disciplina, estamos presentes como Cámara representando a la Argentina y tratando de llevar el conocimiento biotecnológico de la Argentina al mundo. La Cámara también organiza, como se ha mencionado, la BioArgentina, que este año tenemos la 11ª edición. Valentina nos va a contar un poco más a lo largo del webinar. Ahí esperamos vernos presencialmente. Lo hacemos en la ciudad de Mar del Plata en noviembre y a grosso modo, como decimos nosotros, consta de dos partes, una parte de algunos speakers y otra parte de partnering, donde es el punto de encuentro entre el sector científico, académico y las empresas, y la asistencia a este evento todos los años va creciendo. Por otra parte, nos faltaba algo de información del sector, entonces en el 2023 decidimos hacer un censo en la Cámara que arrojó datos muy interesantes. Les voy a compartir algunos de ellos, otros los va a presentar Graciela más adelante. Un caso que salió muy importante es Argentina tiene en lo que hace a biotecnología el 10º puesto a nivel mundial, superando países como pueden ser Dinamarca, Noruega, Austria, que son importantes en la disciplina. En lo que es producción de compañías en base a la biotecnología, Argentina está en el 10º puesto. En lo que hace ya a la región, nuestro país lidera la producción de startups Deep Tech, que se han triplicado del 2008 al 2023 en los últimos 15 años. Hoy 43% de las compañías de biotecnología tienen menos de 7 años y un 65% de ellas ha surgido gracias al apoyo y el esfuerzo y el trabajo que se hace desde las aceleradoras o las company builders que mencionábamos al principio, como el caso de Gridex. Tocando Gridex, un breve resumen, surgía la necesidad desde la Cámara de apoyar la actividad y empezamos pensando en un fondo. Luego el fondo no era suficiente, aparece la figura de Gridex como company builder y decidimos apoyar financieramente y con un poco de mentoring el armado de los proyectos de este company builder. Se inició con 4 empresas de la Cámara, el Grupo Bagó, el Grupo Insud, Gador y Vicentín, y luego se fueron sumando otros en las distintas iteraciones. En el primer manejo de fondos de la primera ronda de inversión se invirtieron unas 30 compañías, la segunda iteración se hicieron otras 30, muchas muy exitosas, con lo cual se ha probado que ese modelo es muy bueno para fomentar la actividad y estamos muy orgullosos de eso. Luego del censo se arrojan otros datos de lo que es poco para tomar conciencia de la dimensión de lo que es el mercado argentino en biotecnología. Las ventas de los productos y servicios biotecnológicos alcanzó los 1.300, 1.350 millones de dólares, sus exportaciones unos 215 millones de dólares y las actividades, la inversión en las actividades relacionadas a la investigación y desarrollo, unos 115 millones de dólares, que representa un 3,5% de las ventas totales de las compañías, cerca de un 8% de las ventas de servicios y productos biotecnológicos, cosa que es muy superior al promedio de la industria. En fin, para no quitar mucho más tiempo, decirles que la Cámara y desde la Cámara estamos convencidos que podemos contribuir a desarrollar la economía de los países. Nosotros hacemos lo que nos toca para lo que es Argentina y para esto es muy importante expandirnos, ayudar a crecer las empresas, atraer inversiones, facilitar la internacionalización y generar este tipo de acuerdos o de relaciones que estamos tratando de gestar, como puede ser la CAP con BioCat y así tratar de armar un ecosistema que trascienda lo regional
y tenga un vuelo más internacional o mundial. Ya para terminar, decirles que la creación de la Cámara, en nuestro caso, y esta es humildemente nuestra experiencia, ha sido un hito en el desarrollo de la historia biotecnológica argentina. Tenemos un claro enfoque en la innovación, en la colaboración y la excelencia. Estamos seguros que este es el camino para ir avanzando a un mundo mejor, más sostenible y liderado, si se quiere, por la biotecnología al servicio del mejoramiento de la calidad de vida de nuestros habitantes. Nuevamente les agradezco la oportunidad para poder compartir esto con ustedes y abiertos, como bien decía Josep también, a que nos contacten directamente en mi persona o cualquiera de nosotros para cualquier duda o inquietud que puedan tener al respecto. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Sebastián. Dejarme decir que de entrada me gusta ver que hay gente que está interesada en este webinar, a pesar de que aún faltan unos meses para la misión, y que creo que podrá haber alguna pregunta después, porque realmente es una actividad el hecho de aunar, ¿no?, estos dos ecosistemas. Y además, con dudas, con preguntas, cómo organizaremos la misión, etcétera. Evidentemente estamos abiertas a recibir estas preguntas a finales de la sesión. Es una sesión que dura 1 hora y que además se está grabando. Es decir, para aquellos que no puedan haber participado o que queráis luego dar a conocer esta opción, que sepáis que está Clara, está controlando todo lo que es preciso controlar, así es que ella es la persona que recibirá cualquier petición al respecto. Entonces, ahora hemos cerrado esta bienvenida y vamos a pasar a conocer los ecosistemas. Y aquí tenemos a Gabriela Cicia. Yo no sé si te estoy diciendo bien el apellido, o Cicia, que no sé cómo le deberíamos decir, pero yo te conozco por Gabriela, y Gabriela va a presentar el sector Biotech y Medtech en Argentina. Ella es directora de la Cámara Argentina de Biotecnología y es la persona que os va a presentar el sector en este webinar. Gracias, Gabriela. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas Graciela, tardes. Gracias, Graciela. Sí, Graciela, no hay problema. Bueno, un placer estar acá presentando el ecosistema de biotecnología de Argentina y de empezar este puntapié de cooperación. Ya nos hemos visto personalmente este año y el año pasado en Estados Unidos, así que estamos ansiosos de que venga una delegación a la Argentina. Y algunos, los que es la gran ventaja de tener kilometraje, no edad, sino que kilometraje recorrido, estoy compartiendo una presentación, es que vimos nacer la biotecnología en la Argentina, y esa biotecnología en la Argentina cumplió 40 años, así que hemos sido pioneros en el mundo y en la región. Y como les comentaba Sebastián, vamos a ver si esto responde, ahí estamos, a pesar de que uno tiene base científica, en general todos estos trabajos de encuestas lo hacen los economistas, y entonces responde al estado del 2022, lo hicimos el año pasado en colaboración con la agencia de I+D+I, que es una agencia nacional de ciencia y tecnología e innovación. Y como podemos ver, los que contestaron la encuesta fueron 340 empresas. Efectivamente tenemos 210 relevadas, y nos pone en un lugar que nos dio mucha alegría, que es en cuanto a número de empresas biotecnológicas, estamos en el top 10 en los países a nivel global. Como pueden ver, bueno, la facturación, hay también, esto lo comentaba Sebastián, más de 708 millones de dólares de exportación, y diría que las cosas más interesantes para los que tenemos formación científica es las actividades de innovación sobre las ventas, que están alrededor del 3%, depende un poco de cómo se lo calcule, que está muy por arriba de la industria, o de lo que invierte la industria manufacturera en general. Las personas empleadas son más de 15.000 personas, y el 14% son empleos destinados a I+D.
Bueno, el perfil tecnológico y productivo de estas empresas, lo que se puede ver que aquellas que fueron creadas después del 2015, son muy intensivas en investigación y desarrollo, y que hay una combinación de producción, digamos, hay muchas plantas industriales en la Argentina, manufactureras, y hay mucha también investigación. Las áreas de aplicación de las empresas, como bien lo sabemos todos los que nos dedicamos a la biotecnología, esta es transversal a distintas áreas industriales, y entonces, digamos, el fuerte, fundamentalmente por la tradición biológica que tiene Argentina, es la biotecnología agropecuaria, la oportunidad de un país con gran extensiones de campo, salud humana, después todo lo que se llama procesamiento industrial, salud animal también, y hay otros que empiezan a tener que ver sobre todo las empresas nuevas, y junto con lo que más le importa a las generaciones nuevas, que es lo sustentable, el tema del ambiente, la energía, los recursos naturales, y también lo que en el censo se llaman aplicaciones no específicas, pero que nosotros nos gusta hablar de la convergencia tecnológica, que es lo que explotó hace unos cuantos años, y vimos esta semana pasada en Estados Unidos, todo lo que es industria 4.0, la digitalización, la bioinformática, la inteligencia artificial aplicada a diagnóstico, a nuevas moléculas, a predicciones de tratamientos en salud, etc. ¿Por qué nos parece importante que esta cooperación internacional para los que viven en Europa, fundamentalmente en este caso Cataluña? Porque Argentina, como estamos comentando, que tiene tantos años en la biotecnología, con sus vaivenes políticos, crisis económicas continuas, etc., sin embargo, ha mantenido ciertas hitos importantes para el desarrollo de la biotecnología. Lo primero que comentaba Joseph antes es los recursos humanos. Recursos humanos calificados. Es muy importante la cantidad que hay en Argentina. Hay muchísimas universidades, hay alrededor de 20 carreras hoy de las licenciaturas en biotecnología. Lo vimos en pandemia, digamos que cuando hubo que salir a producir y fabricar las vacunas para COVID, en muchos lugares del mundo es muy difícil conseguir recurso humano calificado. Nosotros en alguna de las plantas que son socias de la Cámara tuvimos que contratar 100 personas más y las encontramos. Digamos, esto es algo importante. Decimos que no se puede hacer biotecnología sin recurso humano. La mayor parte de la educación en biotecnología es pública. Hay institutos del CONICET, de tecnología agropecuaria, hay investigadores en los hospitales. O sea, eso es importante. Lo otro que nos gusta señalar siempre es que hay un mercado local, y hay plantas manufacturadoras de biotecnología. No pasa como en otras actividades, como el software, que nosotros decimos, bueno, uno desenchufa la computadora y los servers y se puede migrar a otro país. Acá nosotros tenemos los fierros, como nos gusta decirles a nosotros, los equipos, el equipamiento y las plantas aprobadas, tanto por las autoridades regulatorias locales, como todas las de Latinoamérica, como la FDA o la EMA. Entonces eso está instalado en la Argentina. El 70% de la industria farmacéutica y los primeros lugares en las empresas farmacéuticas son nacionales. Y también tenemos un marco regulatorio para la biotecnología hace muchos años, tanto en la ANMAT, que es nuestra autoridad regulatoria, está acostumbrada a lidiar con el registro de productos biotecnológicos, y en el Ministerio de Agricultura, hoy Secretaría de Agricultura, también. Y políticas públicas para promover la industria biotecnológica son las leyes que hay. Hay una ley de economía del conocimiento, hay una ley de promoción de la biotecnología, hay una ley de promoción y fomento de la innovación tecnológica, que obviamente
dependiendo de los presupuestos del gobierno, a veces tienen más cupo o menos cupo, pero existen. Así que es una gran oportunidad de cooperación. Como mencionaba Sebastián, nosotros fundamos la Cámara a fines del 2011, y es una cámara que tiene, nos gusta hablar de la Cámara Madre, con 39 empresas, y el spin-off del 2020, que fue la Cámara Startups. Como sé que uno de los intereses de la audiencia es la parte de salud, tenemos muchos exponentes en la Cámara que seguramente van a poder visitar cuando vengan a Buenos Aires. MapScience fue la primera planta que desarrolló anticuerpos monoclonales biosimilares para toda Latinoamérica. Biocidu fue pionero en la producción de proteínas recombinantes. Tenemos Biogénesis Vagó de salud animal. No quiero, doy ejemplos que tienen que ver con salud porque esto Monse me lo había comentado. Hay empresas que clonan caballos de polo, empresas de biocombustibles, de alimentos, de proteínas alternativas. Digamos, tienen la oportunidad de conocer a todas las empresas en BioArgentina, que es el evento anual, que después Valentina va a comentarles más sobre este tema, de tener a los dueños de las empresas, a los directores científicos, a los ejecutivos más importantes para poder hacer las sesiones de vinculación. Así que eso es muy interesante. Después en la página de la Cámara podrán mirar las características de cada una de estas. Y estábamos hablando, bueno, en pandemia estábamos un poco aburridos y además aprendiendo que la localización geográfica no importa, no tiene importancia, y empezamos con esta CAP Startup que hoy agrupa 106 startups, ya no son solamente argentinas, sino que también están de nuestros países vecinos, Chile, Uruguay, Brasil, también hay mexicanos, hay de Colombia, porque en esto que comentábamos al principio, la Argentina ha sido pionera en la creación de estas startups y se ha hecho un ecosistema en donde la palabra es la colaboración, así como los artistas jóvenes hacen eso fit y colaboran, estos jóvenes también colaboran y nosotros ayudamos a que este ecosistema florezca. Como estábamos comentando a la mañana, antes Sebastián dijo de las aceleradoras, una de ellas que fue, nosotros como Cámara fuimos algunos miembros de la Cámara, los primeros integrantes de un fondo de inversión en biotecnología, y menciono Gridex porque una de las fundadoras de Gridex, colaboradoras de Gridex, que hace el scouting de científicos, María Renner está viviendo en Barcelona, por eso digo que las localizaciones geográficas con la digitalización ya no son tan importantes, solamente los cambios de horario, y por suerte tenemos poca diferencia con Europa, y en esto es importante que se han invertido en 60 compañías, que hay más de 800 personas trabajando. Una cosa súper interesante es que el 75% de las co-founders son mujeres, y además para la validación es que otros fondos que no son argentinos, que han invertido en estas startups alrededor de $90 millones. Habíamos hablado con Monse que una de las cosas importantes es el tema de la salud humana, de los ensayos clínicos. No lo mencioné, pero digamos, varias de las empresas de salud que integran la Cámara hacen ensayos clínicos en Argentina, se hacen también los startups. En este momento, por ejemplo, Immunova está con una fase 3, tanto en Argentina como en España. Hay capacidades para hacer ensayos clínicos en nuestros hospitales y nuestros institutos de investigación. Muestro OncoPrecision porque
es algo que hace avatares con muestras de tumores, está basado en Córdoba y en Nueva York, son jóvenes científicos, y habíamos hablado también de que uno de los temas de interés es la nueva alimentación, y entonces por eso señalo Microma, que está haciendo con hongos filamentosos colorantes sustentables, o Moolec, que Moolec hace proteínas alternativas con una soja recombinante que expresa proteínas de cerdo, o Tomorrow Foods con todo lo que es alimentación basada en plantas, pero no solamente porque usan arvejas, sino porque acá en Argentina se puede hacer toda la producción trazable con, no, desde el campo, el uso de agua, el impacto en el ambiente y en el clima en general. Así que eso fue un gran pantallazo de lo que está pasando en Argentina en este momento, y esperemos que los puentes que se inician con este webinar sean fructíferos para afianzar la cooperación. Gracias, Muchas Graciela. Y gracias por llamarme Monse y no Mónica, porque te he cambiado el nombre a ti. Yo me merecería lo mismo, pero bueno, gracias por esta presentación. Y os voy a hacer brevemente también un flash de lo que hay en la Bioregió de Cataluña. Pero me interesaba mucho que pudieras explicar con tiempo lo que hay en Argentina o en la Cámara, lo que nos podéis ofrecer, porque realmente es el destino de esta misión y es lo que tiene interés. Pero yo os voy a explicar, también voy a compartir mi pantalla para explicaros brevemente acerca de Biocat. Biocat y la Bioregió de Cataluña. No os voy a ver ahora, así es que sigo hablando y en 5 minutos intento acabar esta exposición para dar tiempo a la segunda parte del webinar. Básicamente, lo que os quería contar es la Bioregió de Cataluña. Entonces, la Bioregió de Cataluña tenéis cada año que se publica el informe de la Bioregió. Lo encontráis en internet, si os compartiremos esta presentación. Si no se carga ahora no hay ningún problema, porque algunas de las slides que tenemos a continuación son de este informe. Intenta recoger todo lo que sucede en el ecosistema, los avances a nivel de inversión, los avances a nivel de también el pipeline de tecnologías y de terapias que están generándose por los agentes del ecosistema. Entonces, básicamente lo que os quería... Ahora sí, ahora es cuando se abre, ¿vale? Sí, igual, voy a seguir por aquí. Básicamente lo que os quería contar es que ahora es cuando debo estar en el... Perdonad, porque ahora estoy en el informe de la Bioregió, efectivamente. Entonces, el informe sencillamente lo encontráis en internet y lo que encontráis son los overviews y indicadores de la Bioregió, en qué punto estamos de inversión y de financiación de scale-ups, etcétera, y los activos que tenemos en ciencia y tecnología. Entonces, para ir más al tema concreto de la presentación de la Bioregió, que os quería decir, este es el landscape de empresas que tenemos en Cataluña en el ámbito de las ciencias de la vida y de la salud, que es biotech, sobre todo biotech pharma, medical devices o medtech y digital health. También, al ser un ecosistema que desde los últimos 25 años está creciendo y está trayendo cada vez más interés y más financiación, hay todo el sistema alrededor de estas empresas, de servicios profesionales, de consulting, de suppliers, de inversores, y toda la parte pública de investigación y académica de conocimiento con las universidades, los hospitales universitarios. El sistema es muy interesante. En Cataluña es un sistema en el que la universidad, el hospital y el centro de investigación trabajan en un triángulo en el que se está avanzando en el conocimiento, se están implementando estos avances también en el paciente a través de los ensayos clínicos en los que Cataluña es absolutamente líder, y algunos o prácticamente todos los hospitales que tenemos en Cataluña son no solo líderes en España, sino también en Europa y en el mundo, en algunos aspectos muy concretos que también se seleccionan aquí. Pero solo deciros que todos estos hospitales, estas universidades, estos centros, tienen a su vez sus oficinas de transferencia de tecnologías. Estoy segura que algún representante de estas agencias está aquí con nosotros hoy y, por tanto, estamos a vuestra disposición para conocer más a fondo estas entidades, algunas de las cuales, bueno, estoy segura
que participarán en la misión cuando podamos compartir más información sobre ella, ¿no? Entonces, simplemente deciros que es un sector en el que ya desde estos años que está creciendo y consolidándose se han ido generando nuevos agentes de apoyo al sistema, y este triángulo que os decía de la universidad, el hospital universitario, los centros de investigación, es realmente lo que hace avanzar el sector de ciencias de la vida. Y aquí nos centramos mucho en la salud humana, Graciela, pero obviamente el contacto con otra tipología de actores en el sector biotech está también a vuestra disposición. En áreas terapéuticas, sobre todo oncología, neurociencias y todo lo que tiene que ver con bioingeniería, nanotecnología, etcétera. Estos son los principales centros de investigación que hay en Cataluña, y algunos de ellos y otras entidades están avanzando mucho en el desarrollo de nuevos espacios para captar talento, para captar empresas y para captar proyectos de otros lugares del mundo. Estamos realmente a vuestra disposición también para conocer más acerca de estos desarrollos. Es una región que atrae inversión respecto a otros países de la área EMEA, de Europa, de Middle East y de África, y realmente estamos en una situación muy privilegiada a nivel de startups scale-ups en salud en estos ámbitos. Y sencillamente es un indicador que va creciendo con los años. También porque a nivel científico es muy potente, y aquí algunos de los hospitales que veis aquí indicados también habían mostrado interés en participar en la misión, por lo tanto totalmente dispuestos a conocer las empresas que nos comentabas, Graciela, de la región. Y solo decir también que he querido destacar en esta imagen a nivel de ensayos clínicos, si realmente en Europa España es el segundo país en ensayos clínicos, Cataluña tiene el 88%, casi 90% de los ensayos que se realizan en España, gracias a esta capacidad de los hospitales, este lugar privilegiado, y a tener realmente un ecosistema muy preparado a nivel del proceso propio del ensayo clínico en Cataluña. Muy rápidamente deciros que en Biocat llevamos muchos años siguiendo las terapias que se están desarrollando en fase 1, 2 y 3, y sobre todo, como veis, van avanzando en ámbitos como oncologías, el sistema nervioso central, etcétera, y algunas de ellas ya están llegando al mercado. Una de las empresas de Cataluña desarrolló también una vacuna para la COVID, es decir, estamos con distintas aplicaciones a distintas áreas terapéuticas de mucho interés. Y también en el ámbito de Digital Health, de MedTech, sobre todo en Medical Devices, ámbito hardware, software, pero también todo lo que tiene que ver con in vitro, con todas las, digamos, dificultades que el emprendedor o la empresa de in vitro y de Medical Devices puede tener en Europa a nivel regulatorio. Es un área que no deja de crecer también en nuestro caso. Simplemente y muy rápido decir que Biocat estamos aquí para hacer este papel de conector del ecosistema. Con nuestras actividades nos dirigimos a los aspectos de talento, de financiación, de tech transfer, de adopción, algunos programas que tenemos dirigidos analizando los retos del ecosistema, conectando el ámbito internacional. Por tanto, encantados de sumaros al mapa de nuestros partners, con la academia, con los emprendedores, las empresas, con la sociedad y los policymakers también, para quien también estamos empezando a trabajar algunos proyectos muy concretos, y estamos siguiendo muy de cerca los retos en Europa y en el mundo de la industria, y que estaremos encantados de compartir en esta misión cuando nos podamos encontrar con las empresas y las entidades en Argentina. Biocat lleva haciendo este trabajo desde 2006 por un mandato del Gobierno de la Generalitat, y por eso también es un placer también contar aquí con Josep representando al Govern, y justamente intentando identificar estos retos y generando programas en tres áreas, sobre todo aceleración, promoción y conexión, acelerando con algunos programas que tenemos y que estaremos encantados también de compartir con vosotros. El aspecto este de transferir prácticas es otro de los valores de la colaboración internacional, y aspectos de adopción, de crecimiento de negocio, consolidación de negocio, tech transfer, lo llevamos practicando también varios años. La promoción de la bioregión internacionalmente y de las capacidades del ecosistema y del talento como punto de atracción de ese talento y de esta capacidad de emprendeduría que tiene Cataluña, y el ecosistema en general conectado entre sí y además a nivel internacional con agentes, sobre todo con cuerpos decisorios tanto en Europa como en el Estado español como en Cataluña, pero también internacionalmente. Y nuestro interés también es que estas colaboraciones público-privadas puedan realmente dar su fruto. En la página web de Biocat encontráis más programas de estos que estábamos comentando, y
y obviamente en algunos de ellos también podemos ampliar la colaboración con vosotros, como no. Simplemente deciros que trabajamos mucho en ámbito europeo, tenemos una buena red y esto ya es un mensaje como puerta de entrada a Europa, que es BioCat. Tenemos una muy buena colaboración con la red de bioregiones del Consejo Europeo de Bioregiones, con entidades clave a nivel de la Comisión Europea, como la Agencia de Preparación y Respuesta de la Comisión Europea, y además hemos firmado pactos con otros agentes para generar talento más preparado para este sistema o para este sector. Por tanto, cualquier práctica al respecto, a compartirla, por supuesto. Tenemos socios en todos los países con los que hemos trabajado en proyectos europeos o estamos trabajando ahora o en programas. Y a nivel internacional, como no, hemos añadido a Argentina al mapa y tenemos colaboraciones con varios lugares del mundo en los que pues, organizamos foros, conferencias o misiones, y lo que proporcionamos como socios, y esto es un conocimiento para, obviamente, la Cámara, pero también para todos aquellos que nos encontraremos en esta misión, es este conocimiento del ecosistema, el portafolio de los proyectos que vienen de la bioregión para ser invertidos o para generar colaboraciones, nuestra red europea, las buenas prácticas en programas, y siempre buscamos pues, inversión, buscamos desarrollo de nuestro negocio, pero también oportunidades de crecimiento conjunto y escalado, y estos socios para incrementar la capacidad de influencia de los agentes del ecosistema. Sin más, paso de nuevo a la si soy capaz, porque estas cosas nunca se me dan bien a la primera, paso de nuevo a la sesión y gracias por este rato. Intentamos acelerar quizá la segunda parte, pero no dejéis de contar todo lo que tengáis que contar porque es lo que interesa al final. Muchas gracias. Ahora, si no pasamos a preguntas, dejaríamos que fueran dos personas, vamos un poco con retraso, pero vamos a conseguirlo, dos personas del mundo emprendedor. Primero con Guillermo Rojín, el CEO de Viner Lab, que nos contará su experiencia también desde el punto de vista de la industria, y a Germán de la Llave, que es el director de Alianzas Estratégicas de Bioluminar. Ambos nos contarán sus experiencias y por qué es importante esta misión también para ellos y cómo pueden ayudar en esta colaboración. Guillermo, cuando quieras, gracias. Bueno, muchas gracias, Monse. Voy a intentar compartir presentación, ya se debería estar viendo. Sí, Ahí perfecto. estamos. Bueno, muchas gracias en primer lugar a los organizadores del evento por la invitación a participar y la oportunidad de difundir nuestro trabajo. Voy a comentarles resumidamente acerca de Viner Lab y específicamente sobre nuestro vínculo con Cataluña y su relevancia. Un poco de información sobre quiénes somos para comenzar. Viner Lab inicia sus actividades en 1960, siendo la primera compañía en Latinoamérica en el campo del diagnóstico in vitro, segmento dentro del sector de los medical devices. La empresa se dedica a investigar, a desarrollar, fabricar y comercializar dispositivos médicos y test diagnósticos destinados para laboratorios de análisis clínicos. Ya desde su primera década de vida, Viner comienza su actividad exportadora en Latinoamérica, primero en los países limítrofes de la Argentina, pero también hacia Europa. Como curiosidad y dato de color, ya en sus inicios surgen vínculos con Cataluña, siendo su distribuidor en España la empresa catalana Isasa, que hoy pertenece o ha devenido en el grupo Werfen, muy conocido seguramente para muchos de ustedes. Nuestra misión es sumar valor a la salud a través de sistemas diagnósticos innovadores, confiables y accesibles. Y tenemos como visión transformarnos en un jugador relevante en América Latina, que es nuestro mercado natural, pero también estamos ampliando el scope a otros países emergentes de otras regiones. Bueno, aquí algunos datos sobre la compañía. Llevamos 64 años de historia en el mercado del diagnóstico in vitro. Actualmente componemos un staff de 700 personas en todo el grupo. Nuestros productos se comercializan en más de 40 países. Tenemos una trayectoria y posición de liderazgo en el mercado latinoamericano. Contamos con una red comercial propia en 12 países, además de Argentina, donde se encuentran las bases de nuestras operaciones, y poseemos todas las certificaciones requeridas para dispositivos médicos, incluyendo el marcado CE y la FDA.
Nuestro portafolio cuenta con más de 500 productos en catálogo. Tenemos 3 sitios productivos, 2 de ellos en la Argentina y uno en San Pablo, Brasil. Bien, por iniciativa de su fundador, el grupo cuenta y apoya las actividades de la Fundación Wiener Lab. Esta fundación tiene por propósito promover la capacitación continua en la práctica profesional bioquímica a través de cursos que se dictan tanto presencial como virtualmente cada año. Desde sus orígenes, la Fundación lleva capacitada a más de 35.000 profesionales en el campo del diagnóstico. Bien, ¿cuáles son las principales capacidades de Wiener Lab? Me permitiré resumirlas básicamente en 3. En primer lugar, la investigación y el desarrollo. La empresa nace como una compañía de investigación y desarrollo, siendo su actividad core hasta la fecha. En nuestro Centro de Investigación y de Tecnología, que llamamos CIBIO, contamos con un equipo de 70 profesionales involucrados tanto en el diseño de reactivos, de dispositivos médicos y software para la gestión de los laboratorios. Algunas de las plataformas tecnológicas que utilizamos incluyen el acoplamiento de proteínas a micropartículas de látex, la producción y diseño de antígenos recombinantes, la detección de enzimas y metabolitos, el reconocimiento de reacciones antígenos y anticuerpo, tecnologías de lateral flow, real-time PCR y amplificación isotérmicas, entre otras. Otra capacidad relevante en nuestra cadena de valor es la manufactura. Wiener Lab cuenta con el único site productivo de diagnóstico en Latinoamérica habilitado por la FDA americano. Por su layout y versatilidad, es considerada la planta más moderna de la región. Su capacidad productiva incluye procesos de biología molecular, de pruebas rápidas, ELISAs, liofilizaciones y formulaciones de diversos volúmenes de reactivo en una multiplicidad de formatos. Una tercera capacidad relevante que me gustaría destacar es la comercial. Wiener ha construido a lo largo de su trayectoria una estructura de distribución comercial con una gran capilaridad, consistente en un híbrido entre estructuras propias y partners en cada uno de los territorios en los que actuamos. En Latinoamérica contamos con subsidiarias desde México a la Argentina, incluyendo a países como Costa Rica, República Dominicana, Venezuela, Colombia, Perú, Brasil, Uruguay y Chile. En Europa, nuestras operaciones se llevan a cabo desde Ginebra y Barcelona, y ampliaré un poquito más sobre esto más adelante. El portafolio de productos de la compañía consiste en una amplia gama de soluciones para las diferentes especialidades del laboratorio. Llamamos soluciones diagnósticas o sistemas diagnósticos, como mejor les guste, al conjunto integrado por reactivos, los analizadores que procesan estos reactivos con muestras biológicas, las aplicaciones necesarias para interpretar estas reacciones, estas mezclas, el soporte postventa, el software de gestión y los programas de control que también son necesarios para garantizar la calidad de los resultados. Todos estos componentes son ofertados de una manera integrada hacia nuestros clientes. Y el modelo de negocios que utilizamos es el modelo conocido como Razor and Blades o afeitadora y hoja de afeitar, donde el equipamiento se coloca en los clientes de manera gratuita contra el consumo de reactivos. Apenas para ilustrar el portafolio, les comparto en este slide diferentes áreas de laboratorio que cubrimos con nuestra oferta. Actualmente contamos con soluciones para cada una de estas áreas y estamos llegando aproximadamente al 80% de todas las necesidades que hoy tiene un laboratorio de análisis clínicos. Este es un ejemplo que quería compartirles del tipo de dispositivos que desarrollamos y comercializamos. Se trata de un analizador para medir la velocidad de eritrosedimentación en sangre como un marcador inflamatorio inespecífico que es muy relevante en la atención primaria de la salud. Opera de manera automática, con algoritmos de interpretación y sin generar descartes. Otra característica diferencial es que el consumo de sus determinaciones se realiza de manera virtual. Aquí hay otros ejemplos de plataformas en otras áreas de especialidad del laboratorio, en este caso de la bioquímica clínica. Algunas de ellas
son desarrolladas y fabricadas por el laboratorio Wiener y otras son frutos de acuerdos con diferentes fabricantes internacionales en formato OEM comercializados bajo nuestra propia marca. Dentro de cada área de especialidad ofrecemos, como ustedes pueden ver, distintos tamaños de plataformas. Esto para atender a los diferentes tamaños de laboratorio, sean ellos pequeños, medianos o grandes. Cada una de estas plataformas principalmente difieren en que tienen distintos niveles de automatismos, siendo algunas semiautomáticas y otras totalmente automáticas, y distinta velocidad de procesamiento de resultados. El flagelo de la pandemia trajo a la industria del diagnóstico el desafío de desarrollar productos en tiempo récord, y en Wiener pudimos hacerlo con las famosas pruebas PCR. Al mismo tiempo, fue para Wiener la oportunidad para avanzar de una comercialización tradicionalmente B2B, business to business, a una B2C, a través de las farmacias mediante pruebas de autotesteo que también desarrollamos in-house. Bueno, acerca del sistema de calidad y asuntos regulatorios. Claramente, al ser una industria altamente regulada, donde todos los productos requieren cumplir estándares y protocolos, la compañía cumple con diferentes certificaciones de calidad y cuenta con una estructura de asuntos regulatorios responsable de registrar nuestros productos en las diferentes entidades de salud de los países donde operamos. Bien, para hablar específicamente sobre nuestro brazo catalán, les cuento que nuestra compañía cuenta con una estructura corporativa en esta región establecida con un propósito estratégico. Iniciamos nuestras actividades en Barcelona en el año 2018 con un objetivo claro de convertir a Cataluña en la nueva plataforma de desarrollo de negocios del grupo. Los factores que influenciaron esta decisión fueron principalmente la relevancia del ecosistema y peso específico de la bioregión dentro de Europa, como bien nos comentaba Monse hace un ratito, teniendo su foco particularmente puesto en la innovación en salud. También mencionado la oportunidad de acceder a talento y poder conectar con el mismo. Cataluña cuenta con instituciones académicas de primer nivel, lo que garantiza una masa crítica de talento y una afinidad cultural alimentada a través de los años por el flujo migratorio y otros aspectos sociales. También relevamos y nos parece muy importante la ubicación geográfica que mejora la eficiencia de la operación, permitiéndonos acortar tiempos de respuesta entre continentes en función de un uso horario intermedio, una muy buena conectividad aérea y la calidad de los servicios logísticos que actualmente también estamos aprovechando como hub para el movimiento de mercaderías en Europa. Bien, ¿qué tipo de plataforma es esta que estamos construyendo en Cataluña? Esta plataforma abarca básicamente dos ejes estratégicos. Por un lado, y como les comentaba al inicio de la presentación, buscamos ampliar los horizontes comerciales en términos de conquistar nuevos mercados a partir de un equipo de desarrollo de negocios que tiene asiento en Barcelona para las regiones de Europa, Medio Oriente, África y Asia-Pacífico. Pero principalmente apuntamos a Cataluña como la región que nos habilita el fortalecimiento de la estrategia de innovación de nuestro grupo. Como ya he comentado, la compañía nació como una empresa de I+D y perseguimos, a través de expandir contactos con centros de investigación y todo el ecosistema de la bioregión, generar oportunidades de codesarrollo de productos, la transferencia de tecnologías, el licenciamiento de propiedad intelectual y cooperación e innovación, tanto en Cataluña como en Europa, para continuar apalancando esta actividad core y capacidad core de nuestra compañía. Y para cerrar, quería dejar hecha la invitación para todos los integrantes del ecosistema vinculados a salud, para que nos contacten y exploremos oportunidades de innovación en el campo de la salud humana. Y por supuesto, dejar hecha también la invitación para que en oportunidad del viaje a fin de año a Argentina y a la participación en Bioargentina puedan visitarnos en Rosario, en nuestra planta productiva, y los recibiremos muy gratamente. Muchas gracias. Gracias, Guillermo. Ahora pasa Germán, pero os aviso que con una hora se nos ha hecho corto. No haremos question and answer al final y vamos a pasar directamente a Germán, después a Valentina y en los últimos 2 minutos os contaremos sobre la misión. Nos queda muy poquito tiempo. A ver si podemos arreglar el decalaje un poco. Germán, adelante.
Gracias, Monse. Bueno, buenos días, buenas tardes. Muchas gracias a Josep, Clara, Monse y a todo el equipo de BioCat por invitarnos a participar de este webinar. Me presento brevemente. Yo soy médico, especialista en clínica médica, en geriatría y en salud pública, con una trayectoria de más de 25 años como líder en empresas financieras de salud y en la industria farmacéutica a nivel regional. Actualmente de consultor ejecutivo en HealthTech y un apasionado por la implementación e implantación de la innovación en salud. Pero bueno, para no seguir con mi presentación personal, les dejo aquí el QR donde podemos conectar por LinkedIn. Hoy estoy aquí como parte del equipo de Bioluminar, un gran equipo. Bioluminar es una compañía de capitales argentinos y aquí tengo el rol de consultor ejecutivo en alianzas estratégicas con el objetivo de generar acuerdos para la elaboración de terapias génicas y celulares en Argentina, para Argentina y para la región latinoamericana. Aquí les dejo el link a nuestra página, donde podrán explorar mucho más acerca de nosotros. De todas maneras, una breve introducción sobre quiénes somos. Bioluminar es una biotech con foco en la manufactura y comercialización de terapias CAR-T. Si bien en un par de slides les voy a explicar de qué se trata, les anticipo que este es un proceso sumamente complejo de muchos pasos que involucran la producción local de terapias celulares personalizadas en ámbitos hospitalarios que tienen que estar configurados para tal fin. El licenciamiento y el codesarrollo con instituciones que tengan producto y propiedad intelectual propia, alianzas con hospitales académicos que tengan experiencia en trasplante de médula ósea y el relacionamiento y acuerdos de valor con financiadores del sistema de salud para el acceso y la capacidad de pago de estos productos. ¿Cuál es nuestra misión? Bueno, nuestra misión es democratizar el acceso a las terapias génicas y celulares para aquellos pacientes que lo requieran a través de la manufactura con estándares de clase mundial y vinculándonos con socios estratégicos tales como instituciones científicas, de biotecnología, de dispositivos médicos, hospitales y profesionales de excelencia. Una breve descripción, porque hablamos de CAR-T en toda la introducción, en el título, digamos, me gustaría explicar de qué se trata sin usar gran terminología médica para ser súper claro. La terapia CAR-T se llama CAR-T por sus siglas en inglés, que es Chimeric Antigen Receptor de T-cell, o en castellano, receptor de antígeno quimérico de células T. Consiste en la utilización de los linfocitos T, que son las células del propio paciente. A estas células se les introduce a través de modificaciones genéticas una molécula similar a un anticuerpo que reconoce el antígeno tumoral y uno de los receptores de membrana de esos linfocitos T. Parece chino, pero les aclaro un poco más ahora. Entonces, esta combinación de estos receptores es por lo que se llama receptor quimérico. Y son una forma de tratamiento muy innovadora, diseñada para combatir principalmente enfermedades oncohematológicas. Si bien van a continuar su evolución y su desarrollo para el tratamiento de muchas otras patologías, lo cual va a cambiar de manera abrupta el tratamiento fundamentalmente de las enfermedades oncológicas. Estas terapias CAR-T se adaptan específicamente a cada paciente y utilizan estas células T, que son un tipo de glóbulos blancos que tienen la capacidad de reconocer y atacar a las células cancerígenas. En nuestro caso, las células CAR-T que manufacturamos, que desarrollamos, se conocen como in-house o point of care. ¿Qué significa esto? Que son producidas en entornos locales, hospitalarios, e instituciones científicas donde la logística es localizada. A diferencia de las industriales, que son centralizadas y tienen logísticas globales súper complejas, y esto genera un costo altísimo para el tratamiento. ¿Cuáles son nuestros pilares estratégicos? Fundamentalmente estos tres. El primero es consolidar alianzas estratégicas actuales y futuras con los líderes en desarrollo de este tipo de biotecnología a nivel internacional, quienes proveen la tecnología con instituciones académicas, científicas y hospitales de referencia que además son productores como el Hospital Clínic de Barcelona. En relación a la regulación y aprobación, trabajamos con la ANMAT, que es la agencia local regulatoria, de manera colaborativa. Hemos tenido la suerte de haber sido incorporados en un programa de apoyo para la regulación de terapias biológicas avanzadas, así se llama el
conjunto de terapias celulares conceptualmente en Pharma son terapias avanzadas, y han demostrado un gran interés para la generación de las normativas locales que todavía, digamos, no están sumamente desarrolladas. Este programa al que nos han adherido se llama Programa de Asistencia Regulatoria a la Investigación y Desarrollo del ANMAT. Y finalmente, el tercer bucket, el tercer pilar, es el acceso y la comercialización, donde interactuamos con todos los subsectores del sistema de salud, tanto público, privado y la seguridad social, para establecer acuerdos innovadores que faciliten la introducción racional de este tipo de tratamientos innovadores en el mercado. ¿Cuáles fueron los primeros pasos del camino que venimos recorriendo? Bueno, lo primero que hicimos fue un análisis exhaustivo del ecosistema innovador en terapias celulares. Luego comenzamos a analizar los modelos de éxito de los programas CAR-T de este tipo de elaboración descentralizada y hospitalaria en distintos países, y así llegamos a uno de los más avanzados y desarrollados, que es el del Hospital Clínic de Barcelona, junto con IDIVAP, en donde su primer producto fue el ARI-001, indicado para una enfermedad oncohematológica que se llama leucemia linfoblástica aguda, e indicada para los pacientes mayores de 25 años. El ARI-1 fue aprobado por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios como medicamento de terapia avanzada en 2021, consiguió la designación PRIME de la Agencia Europea de Medicamentos, la EMA, lo que implica, digamos, una altísima prioridad para la evaluación acelerada de esta terapia y futuras. Con estos antecedentes y con la generosa ayuda del delegado del Gobierno de Cataluña para Argentina y para el Cono Sur, Josep Vives, nos pusimos en contacto con las autoridades del CLINIC y sus referentes en terapias avanzadas, con quienes empezamos un diálogo y un trabajo en pos de lograr una alianza estratégica, establecer un programa colaborativo de tech transfer y capacitación y generar acuerdos comerciales de largo plazo. Y ese es en el camino en el que hoy estamos. Finalmente, y para concluir y con el tiempo, podemos decir que nuestra visión es convertirnos en la empresa líder de elaboración de terapias CAR-T en Argentina, para servirle a cientos de pacientes con estos tratamientos de vanguardia, evolucionando continuamente con nuevas indicaciones, integrándonos verticalmente y expandiéndonos por la región. Dicho esto, vuelvo a agradecer, dejo mis datos de contacto, va a ser un placer compartir muchas más cosas con quien esté interesado y participar del encuentro en Mar del Plata el próximo noviembre de este año. Muchas gracias. Muchas gracias, Germán. Era muy interesante poder hablar de esto y ver que existen ya colaboraciones entre Argentina y Cataluña, y gracias a todos los que habéis fomentado estas. Pero por eso es muy importante ahora escuchar también a Valentina. Valentina Carricarte, que nos va a contar, como representante de la Cámara Argentina de Biotecnología, qué esperamos en BioArgentina y qué esperamos en la misión que luego acabaré de detallar brevemente yo. Valentina, por favor. Bueno, buenas tardes, buenos días, de acuerdo al meridiano en el que cada uno esté ubicado. Yo efectivamente les voy a comentar un poco de qué es BioArgentina. BioArgentina en realidad es una jornada que está organizada, que organiza anualmente la Cámara Argentina de Biotecnología desde el año 2014. Y tiene como objetivo vincular de manera efectiva a investigadores, emprendedores, empresas líderes y al sector público del ecosistema biotecnológico, no solo local, sino también regional. Como señalaba primero ya hoy en un momento Sebastián, la mañana del evento está dedicada a la presentación tanto de paneles como de conferencias inspiradoras, con la participación de líderes del sector académico, empresarial y startups de impacto global. La tarde en realidad se centra en el networking, que como ya se había señalado, es decir, que de esta manera facilitamos reuniones que están previamente acordadas entre los participantes, entre aquellos que están interesados en conectarse con los distintos actores del ecosistema biotecnológico para intercambiar experiencias, presentar sus proyectos o en muchos casos explorar nuevas oportunidades de vinculación.
Esta 11ª edición de BioArgentina va a tener lugar el 27 de noviembre próximo en la ciudad de Mar del Plata, que además de ser hermosa, es la principal ciudad balnearia de la República Argentina y está ubicada a 400 kilómetros al sur de la ciudad de Buenos Aires. En realidad, como ya señaló tanto Sebastián como señaló Graciela, para la Cámara Argentina de Biotecnología, la verdad es que va a ser un placer poder recibir a una delegación de Cataluña durante BioArgentina 2024. En realidad, a nosotros no solo nos une la biotecnología en procesos y productos, sino también el impulso constante de un vínculo constructivo entre el sector público y la articulación público-privada. Nosotros en BioArgentina demostramos que es posible armonizar las ideas científicas con el espíritu y la fuerza emprendedora. Pero para que tengan una idea más clara de qué se trata BioArgentina, vamos a mostrar un video de 1 minuto que está referido a lo que fue BioArgentina 2023, que tuvo lugar el año pasado, en noviembre pasado, en la ciudad de Buenos Aires. Y después volvemos. Clara, vos lo puedes pasar, por favor, tú lo puedes pasar. Ahí está con problemas. Bueno, así que esto creo que les da un panorama más claro de lo que realmente cuál es el espíritu de BioArgentina. Ustedes vieron las primeras talleres y conferencias y luego las reuniones que están previamente pautadas entre todos aquellos que tienen interés de vincularse con alguno de los participantes de BioArgentina. Así que bueno, nos vemos en Mar del Plata, en BioArgentina 2024. Que sin lugar a dudas es el evento más importante a nivel regional en el ámbito de la biotecnología, eso sin lugar a dudas, y es en realidad un evento donde nosotros nos gusta decir que convergen el aprendizaje, la innovación y la colaboración, y que reúne a los principales actores del sector para celebrar el espíritu emprendedor y la fuerza innovadora que en realidad son los que impulsan el futuro de nuestra biotecnología. Así que bueno, para ser breve, dejamos aquí y bueno, los esperamos, por supuesto. Pues muchas gracias, Valentina. Y para acabar de rematar ya también esta presentación del evento, que por lo que nos cuentas, pues encaja perfectamente también con los intereses de muchísimos de los que podríamos estar hoy o que veremos en el vídeo más adelante, quería compartir con vosotros una presentación que ha preparado Clara y que como la tenemos ahora controlando que todo funcione, yo le voy a tomar la palabra y la voy a presentar yo rápidamente, pero cualquier cosa que os surja como dudas, Clara es la persona que controla toda la misión y todas las informaciones que nos van llegando. Con el apoyo de la Generalitat de Cataluña, como decíamos, el Departamento d'Acció Exterior de la Unión Europea y con la colaboración de la Cámara Argentina de Biotecnología y de Acción, hay esta
propuesta a hacer una misión el 25 al 29 de noviembre de 2024. Esto es una misión para participar, por una parte, en BioArgentina 2024, que es el evento que os comentaba Valentina, pero también habrá agenda de visitas en Buenos Aires y en Rosario, los otros dos polos más cercanos a la región, donde hay la mayoría de los stakeholders o de los agentes relevantes del sector. La agenda que os proponemos y en la que Josep y también la Oficina de Acción en Buenos Aires nos proporcionarán contactos y Josep se encargará de facilitar también al máximo las conexiones, no solo con la región, sino más allá si es necesario como representante del gobierno en el Cono Sur, pero además con todos los contactos que tiene la ACAP. Tenemos estos encuentros con stakeholders claves del sector argentino y de otros países de Latinoamérica para abrir cualquier oportunidad de negocio que tengáis o de colaboración en el Cono Sur. En Mar de Plata, habrá en Mar de Plata BioArgentina 2024, que es este evento sectorial en el que emprendedores spin-offs, como decía Valentina, estarán conectados. Y luego en Rosario también una agenda de visitas, porque en esta otra zona, Rosario, es otro de los polos donde hay iniciativas en innovación. En todos los días de duración de la misión habrá obviamente actividades de networking para los participantes. El lunes 25 sería el día de llegada a Buenos Aires, martes y miércoles en BioArgentina en Mar del Plata y jueves en Rosario y la vuelta, el regreso a Buenos Aires para hacer la clausura y el networking final y regreso a Barcelona. ¿Qué ofrecemos? Muy rápidamente. Con el apoyo, como decíamos, del Departamento de Acción Exterior de la Unión Europea, comentaba Josep los fondos con los que también apuesta el Departamento por esta misión, podemos ofrecer un voucher por entidad. De momento y hasta nueva orden podríamos llegar a ofrecer 6, pero si vemos que tiene mucho éxito la convocatoria, este número podría variar, pero sería por orden de registro. La agenda también ofrecemos, esta agenda en Buenos Aires, Mar del Plata y Rosario, con la inversión en los ecosistemas de referencia, los contactos que se puedan generar y que puedan surgir a partir de allí y oportunidades de networking. Y estamos trabajando también con nuestros compañeros de la Cámara la posibilidad de que hagáis pitching de empresas, un pitch de empresas o de entidades que estén interesadas. Y simplemente Clara es la persona de contacto para cualquier pregunta que pueda surgir. Tenemos un par de minutos, hemos dado un par más de minutos hasta el cuarto, por si hay alguna pregunta, burning question del público que tenga o algún comentario que os falte añadir también a alguien. ¿Alguien tiene alguna pregunta que la podéis hacer por el chat o no sé, Clara, si se pueden hacer preguntas directamente? Si alguien quiere comentar alguna cosa, adelante. Sí, gracias, Monse. En principio hay una ronda de preguntas y respuestas. Hay un chat concreto para ello. De momento parece que todo está claro. Si no, cualquier cosa también, como comentaba, me podéis contactar conmigo directamente a cmedina@biocat.cat. De todas formas, vamos a insistir también en cualquier contacto, cualquier forma de divulgación, diseminación de este webinar y también vamos, pues a medida que vaya transcurriendo el tiempo y se aproxime, ¿no? La fecha de la emisión, vamos a establecer más contactos con todos los interesados y, como comentaba, podéis contactar conmigo cualquier momento. Otra cosa, si tenéis preguntas sobre el ecosistema que nos hayan surgido, preguntas sobre qué os podéis encontrar en la misión, también los compañeros de la Cámara o el propio Josep estarán más que dispuestos también a comentaros cualquier duda. Si no hay nada más, lo podemos dejar aquí. El vídeo está, bueno, el webinar está grabado y a disposición de todos para diseminarlo también. Gracias y buenas tardes, buenos días. Gracias, Monse. Adiós. Buenas tardes. Adiós. Hasta luego, buenas tardes. Muchas gracias. Chao, chao, Hasta gracias. luego, luego. buenas tardes, gracias. Chao. Hasta luego.